Buenos días, si es de día, donde tú estás. Buenas noches, si es de noche, donde tú estás. Y buenas tardes, si es de tarde, porque yo sé que muchas veces, ¿verdad?, el horario cambia dependiendo la zona geográfica en que tú estés. Así que bienvenido a Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Recibimos, ¿verdad?, abrimos esta transmisión en el día de hoy, nuestro servicio dominical. Estamos contentos, estamos felices y contentos porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y creo que es muy ameno, ya que en el día de hoy tuvimos recibimiento de miembro. Vamos a hablar la importancia de ser miembro de una iglesia. Eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. No vamos a terminar este sermón, sino que vamos a dar unas pinceladas. Puede ser que lo hagamos en 2 o 3 partes, dependiendo. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 42. Le voy a regalar el 41. Voy a regalar el 41 también. Leemos la voz de Dios plasmada en papel. Oiga cómo dice. Dice, libro de los Hechos, dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra bendiga nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, aleluya, ayudarnos a entender el propósito tuyo, aleluya, que tú has revelado en tu palabra. Tu palabra puede traer sanidad, edificación, fortaleza y sobre todo salvación y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en este día. Gloria a Dios para siempre. La importancia de ser miembro de una iglesia. Para muchas personas, ser miembro de una iglesia no tiene mucha importancia. Digo esto porque hay personas que muchas veces piensan que la iglesia es un club social. En la iglesia se socializa. Claro que en la iglesia socializamos unos con otros. Claro que la iglesia es un lugar donde tú haces conexiones saludables. Claro que la iglesia es un lugar donde tú te puedes desarrollar emocionalmente. Es un lugar donde también tú puedes ser sanado emocionalmente. Bendito el nombre del Señor. Pero la iglesia es más que eso. La iglesia, para muchas personas, es un lugar donde yo voy a que Dios me vea, a que Dios vea que yo le estoy buscando. Voy muchas veces por compromiso, a veces por religiosidad, a veces porque me llevan, a veces porque todo el mundo va y yo quiero ir a curiosear. A veces pasa eso. Sí, gloria al nombre del Señor. Pero muchas personas en realidad, según lo que yo he podido observar, no tienen una conciencia de lo que significa ser discípulo de Cristo y pertenecer a un cuerpo local de creyentes, donde se adore a Dios, donde ellos puedan ser equipados para la obra del ministerio y donde ese lugar sea un campamento de Dios a través del cual se pueda predicar el evangelio a la comunidad. Gloria a Dios para siempre. Por eso, amados hermanos, quiero que reflexionemos sobre lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo. No hablo solo de asistir a un culto, sino de ser miembro vivo, activo y comprometido del cuerpo de Cristo. Recuerde que la iglesia tiene, se podría decir, dos
dos formas de verla. Número uno, la iglesia universal que está diseminada por todo el mundo. Esa es la iglesia universal. Por eso usted ve que el credo de los apóstoles dice y en la iglesia católica. Pero la palabra católica lo que significa es universal. O sea, yo creo en la iglesia universal de Cristo. Eso es lo que dice el credo de los apóstoles. Pero también hay otra parte, otra faceta, podríamos decir, de la iglesia universal, que es la iglesia local, que es un cuerpo de creyentes que está en un lugar geográfico determinado, con un cuerpo de líderes, con un cuerpo de pastores y líderes que pastorean esa iglesia, ¿verdad? Y esa es una parte también, otra faceta de la iglesia, que es parte de la iglesia universal. Ese cuerpo local de creyentes es parte de esa iglesia universal que está diseminada por el mundo entero, que solamente Dios conoce. Amén. Pero lo que manda la Escritura es que usted y yo debemos de formar parte de una comunidad de fe, de una comunidad de creyentes, donde tú y yo podamos ser alimentados con la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Dios y de Cristo, y crecer también en la gracia de Dios. Pero parece que para muchas personas eso no tiene importancia. Si hay algo que me llama la atención del libro de los Hechos, es que los apóstoles, los que andaban con Cristo, los que vieron sus ojos, los que escucharon su voz, los que vieron sus milagros, óigame bien, los que lo vieron a él andar por el mar, dice la Biblia que todos los días a las 3 de la tarde iban al templo a orar. O sea, que era una iglesia que tenía un compromiso, óigame bien, inherente de ir al templo, a congregarse, a orar, a escuchar la palabra. Para muchas personas eso muchas veces como que no tiene importancia, a veces yo pienso. Por eso en Hechos 42 vemos que la primera iglesia creció y se fortaleció, y eso nos enseña que la vida cristiana no es en soledad, es en comunidad. La vida cristiana no se puede vivir a solas. Usted no puede ser un llanero solitario. Usted no puede decir, Jehová es mi pastor y ya. No, el ser humano fue creado para socializar, para tener compañerismo. Por eso cuando Dios vio que Adán estaba solo, dijo, óyeme, Adán, tú estás solo, te voy a hacer una ayuda idónea para que te acompañe. O sea, el matrimonio no es solamente para tener sexo, no. El matrimonio es para usted tener una buena compañía. Es para usted tener a alguien que lo ayude en los momentos de necesidad. Pero no solamente eso, sino tener a alguien al lado que te complemente. Eva fue el complemento de Adán. Porque no es bueno que usted esté solo. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Porque si el uno cayere, si tú solo caes, ¿quién te va a levantar? Pero si hay dos, si cae uno, el otro lo levanta. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Por eso, la vida cristiana no puede vivirse en soledad. No puede vivirse aparte, no. Usted tiene que ser parte de un cuerpo local de creyentes donde usted pueda crecer, donde usted pueda desarrollarse, bendito el nombre del Señor, espiritualmente, donde usted pueda servir, donde usted pueda poner en práctica sus dones, sus talentos que Dios le dio. Ahora, todo tiene un proceso, como le dije yo a una hermana, todo en su debido orden. Porque a veces ponemos a la gente a servir en la iglesia sin un conocimiento, y está la gente cometiendo errores garrafales, ofendiendo a los hermanos y haciendo cosas a veces indebidas. Por eso, aquí en Centro de Fe, tú tienes que pasar un proceso de entrenamiento. Tú quieres ser ujier, vamos a entrenarte para ujier. Tú quieres ser maestro, vamos a entrenarte para esto. Tú quieres ser, vamos a entrenarte para esto. Pero no mandarte solamente con el pecho abierto ahí. ¿Y qué hago ahora? Soy líder de jóvenes, ¿qué hago ahora? Y soy maestro de niños, ¿qué hago ahora? No, la iglesia no es así, o no debe de ser así, bendito el nombre del Señor. Ahora, la vida cristiana fue hecha para vivirse en comunidad. Entonces, algo importante es
Dice el verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina de los apóstoles quiere decir que estaban, óigame, perseveraban en el fundamento de la palabra. Ellos tenían fundamento en la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, que para la primera iglesia, la palabra de Dios tenía una importancia capital. Es lamentable que en el día de hoy para muchas personas la Biblia no vale ni un comino. Y yo te voy a decir algo. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él dio testimonio de la palabra escrita. Porque la palabra escrita da testimonio de Cristo. Y si Cristo es la palabra viviente y Él fue el que la inspiró por medio del Espíritu Santo, no se pueden contradecir. Bendito el nombre del Señor. La primera señal de pertenecer a la iglesia es estar arraigados en la palabra. Usted y yo tenemos que estar arraigados en la palabra. Usted y yo tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, si ustedes me aman, deben de guardar mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes de verdad me aman, ustedes tienen que guardar mis mandamientos. Ustedes tienen que obedecer mi palabra. En el verso 21 del capítulo 14 de Juan también dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que cuando tú y yo estamos arraigados y fundamentados en la palabra de Dios, el Señor va a habitar en nosotros y se va a ir revelando a nosotros a través de su palabra. Yo no sé usted, pero yo quiero conocer a Dios. Yo no sé usted, pero ya yo no pido, Señor, úsame. No. Yo lo que quiero es conocerlo a Él. Porque cuando tú lo conoces, tú eres transformado. Cuando tú y yo conocemos al Señor, empieza una transformación en nosotros y nos vamos pareciendo cada día más a Él. Por eso tú y yo nos parecemos a lo que adoramos. Si tú adoras las redes, tú te vas a parecer a lo que hay, la basura de las redes. Si tú adoras a un Dios muerto, tú también vas a estar muerto espiritualmente. Pero si tú y yo adoramos al único Dios vivo y verdadero, esa vida, esa verdad va a manifestarse en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Salmo 115 dice que semejante a los dioses mudos, sordos, ciegos, que no caminan, que tienen mano y no palpan, son iguales a aquellos que lo adoran. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando usted y yo buscamos a Dios y adoramos a Dios, algo tiene que manifestarse en nosotros. Como dijo alguien, nadie puede tener un encuentro con Cristo y no ser transformado. Eso es imposible. Todo el que ha tenido una experiencia, toda persona en la Escritura que Dios se le ha revelado, ha quedado marcado. Por eso Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lamentablemente hay un segmento de la iglesia que no tiene las marcas de Cristo, no tiene las marcas de la compasión, no tiene la marca, aleluya, de la misericordia, no tiene la marca del amor. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos gente que sea marcada por la palabra de Dios. Necesitamos gente que lleve en su cuerpo encarnado el evangelio, que cuando la gente nos mire pueda leer a Cristo. Le doy un aplauso al Señor. Por eso los discípulos sabían que no podían desconectarse de la palabra de Cristo. Bendito el nombre del Señor, porque ahí estaba su evidencia de que estaban conectados a su Señor y a su propósito. Por eso el Señor en Mateo 28 dice, id a todas las naciones. Dígame bien, id a todas las naciones, enseñando, óigame bien, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea que tiene que haber una conexión como iglesia con la palabra de Dios. El problema que va a ser, nosotros pensamos que estar conectado con la palabra de Dios no me hace a mí espiritual. Y hablamos todo, y todos queremos dejárselo al Espíritu, y que el Espíritu haga, y que no, el Espíritu no hace nada si no es por la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo que dice, en otra palabra. Para Dios crear, tiene que
tiene que hablar su palabra y el Espíritu tomar esa palabra y hacer conforme a esa palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si me estoy dando a entender. Los discípulos, los apóstoles, no estamos hablando de cualquier persona. Los apóstoles de Cristo, queremos decirles, no ha habido ni habrá 12 apóstoles de Cristo. Dice la Biblia que esos fueron 12 hombres exclusivos que el Señor, óyeme bien, escogió Él. Yo me imagino que lo escogió desde antes de la eternidad. Porque incluso en Apocalipsis dice que los cimientos de las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén tienen los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Oiga, ¿qué nivel tenían esos hombres? Tenían un nivel espiritual tan alto que cuando Cristo resucitó, duró 40 días hablándoles del reino de los cielos. Y la Biblia no dice nada sobre lo que Jesús le habló. Lo que quiere decir que Cristo tenía una intimidad con ellos cercana de revelarle el propósito, aleluya, revelarle los misterios del reino para que ellos pudieran enseñarlo a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, esos hombres tenían una conexión con la palabra de Dios. Óigame, ellos sabían que ahí estaba la evidencia de que estaban conectados al Señor y a su propósito. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado la palabra del Señor que le dijo: si ustedes me aman, tienen que guardar mis mandamientos. ¿Cuánta gente dice, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios? El asunto es que si tú amas, tiene que haber un indicador, tiene que haber una evidencia. O sea, tú dices que amas a Dios y vives una vida totalmente desconectada de Él, de su propósito, desconectada de su palabra, desconectado de lo que Él quiere que tú hagas y no hagas, y dice que amas a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando tú le crees, entonces tú le obedeces. ¿Por qué cuando el médico nos dice a nosotros, usted tiene que tomarse esta pastilla para que se le quite el dolor? ¿Por qué usted se la toma? Porque usted le cree al médico. Usted cree que él estudió y él tiene conocimiento del cuerpo humano. Entonces cuando usted le cree a Dios, entonces usted y yo le vamos a obedecer. Gloria al nombre del Señor. ¿Está aquí conmigo o se fue? ¿Me sigue? Por eso en Hechos capítulo 6, verso 2, oiga lo que dice Hechos capítulo 6, verso 2. En adelante dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga esto: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, óigame bien, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, óigame, para servir a las mesas. O sea, servir a las mesas es como cuando nosotros hacemos una actividad aquí en la iglesia, que sacamos mesa para afuera y usted se pone un mandil y usted está sudado ahí y tratando con la gente. Viene gente que le dice: no, pero écheme más comida. No, yo quiero esta. Y hay gente que son intolerables, gente que son insoportables. Ellos tenían que soportar. Eso era lo que iban a hacer esos diáconos, esos servidores. O sea, para servir a las mesas. Que no era fácil. Sin embargo, dicen que los requisitos eran, ¿sabe qué? Buen testimonio en la congregación y en la comunidad, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No eran ni apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni evangelistas, ni obispos, ni misioneros. No, servidores. Lo que quiere decir que cualquier función en el cuerpo de Cristo tiene una importancia y debe de depender del Espíritu Santo y de la sabiduría que da Dios para usted y yo poder ejercer esa función o ese servicio, aleluya, en el medio de los santos, en medio de la iglesia, para hacer de edificación a los demás. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cómo que hoy en día cualquier es pastor ahora. Cualquier es pastor, cualquier palafustán. Discúlpeme la palabra, pero lamentablemente. Disculpe la palabra, pero lamentablemente yo veo a veces y digo: ¿qué es de pastor? No, pero esto es un relajo ya. Esto sí se ha relajado, hermano. Esto es un relajo. Como dijo un predicador en mi país, hay que remenear la mata para que caigan algunos. Porque lamentablemente usted ve que no cumple con los requisitos.
Si para ser diácono, para servir a las mesas, para servir comida, tenía que tener buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, imagínense para ser pastor. Por eso los pastores necesitamos su oración, necesitamos que usted ore por el mensaje del domingo, ore por nosotros para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, no para que nos dé paciencia, para que nos dé dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Entonces los apóstoles estaban conectados a la palabra. Y oiga lo que dice, y nosotros, verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga eso. O sea, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Hermano, el pastor está, ¿sabe qué? Para dedicarse a la oración y a la palabra. Claro, el ministerio es servir. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Se dedicaron a la oración y a la palabra. Porque ellos sabían que de ahí dependía no solamente el crecimiento de la iglesia, sino que de ahí dependía que la iglesia pudiera permanecer en el tiempo y el espacio, bendito el nombre del Señor, y poder llevar a cabo la misión que Dios le encargó. Óigame, verso 4 me gusta, dice, y nosotros, esta versión me gusta, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Óigame, hay que estar entregado a la palabra, hay que estar entregado al ministerio de la oración. Solamente así usted y yo podemos crecer como iglesia. Si usted tiene un pastor, óigame bien, que es un irresponsable, que no estudia la Biblia, que cuando va a predicar para él, eso le da un comino, predicar cualquier cosa, sacada de detrás de los cabellos, como dicen por ahí. Pero hermano, usted no se está alimentando, a usted no le están alimentando. Por eso los apóstoles entendieron que ellos tenían que estar entregados a la palabra. Porque la palabra es el alimento espiritual que nos alimenta a nosotros, que nos edifica, que nos santifica. Y a través del cual nosotros podemos tener esperanza. Pero es muy fácil pararse. Y esto lo digo con dolor de mi alma. Es muy fácil pararse, Dios me dijo, y decir Dios me dijo. Es muy fácil eso. Hermano, en las redes hay muchos materiales. Usted no tiene tiempo, vaya a las redes, eso no es pecado. Si usted no tiene, busque un libro, haga algo. Pero no empiece a improvisar en el púlpito, por favor. Eso se nota. Eso se nota cuando usted está improvisando, cuando usted, este como que no le dio tiempo, como que a leer el texto, como que no. Hermano, no hay una cosa, un mal predicador es como cuando tú vas al cine a ver una película que muere el protagonista, el supuesto protagonista. Te dice, oye, fue un clavo, eso fue una porquería, porque el protagonista siempre es el héroe que sale, que salva, que liberta, que va y liberta a la mujer que está cautiva, y va y mata a los malos, y él se queda, y él... Hermano, el problema es que muchas veces queremos ser los protagonistas nosotros. El protagonista de esta obra es Cristo, y Él hizo el guión. Por eso usted y yo, como predicadores, lo que tenemos que predicar es a Cristo. Pero muchas veces no nos sentimos tan cómodos hablando cosas, hablando de todo, menos la palabra de Dios. Los apóstoles, óigame bien, que estuvieron con Cristo, dicen, no, nosotros no podemos dedicarnos a servir a las mesas. No, Dios no nos mandó a eso. Yo puedo servir un día, yo puedo cargar la silla un día, yo puedo, sí, pero yo no fui llamado a eso. Por eso en la iglesia se hace una estructura. En la iglesia hay diferentes departamentos y ministerios. Y usted delega para usted no estar con ese ajore, con esas cosas. No, no. Ellos delegaron. Si hay algo que tienen que aprender muchos pastores a delegar. Hay pastores que tienen como ese miedo, como que, y si yo le doy a José el área de los ujieres, y que, ay, cuidado, hermano, la iglesia es de Dios.
Y si yo pongo a él para que se encargue de... No, hermano, Dios es el dueño de la iglesia y de la gente. Dios es el que dirige este asunto. Tú y yo solamente somos figuras decorativas que estamos ahí, en cierta forma, para decir algo. Pero en realidad Dios es el dueño. Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos. Y Él va a guiar a cada creyente a toda justicia y a toda verdad. Si tú eres un pastor que tiene fe y cree que en la obra del Espíritu Santo y lo que dice la palabra, tú tienes que estar confiado en eso. Tú no puedes estar desconfiando de todo el mundo. Que la gente te va a hablar mentira, que te va a engañar, te va a traicionar. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Pero tenemos que estar conectados a la palabra. No conviene. Pero hermano, hay personas que son ladrones de tiempo. Hay hermanos en la iglesia que te roban el tiempo. Te roban el tiempo. No es como a veces nosotros nos juntamos para hablar de la palabra. Pero José y yo nos juntamos. Vamos a hablar de la palabra. Mire, pastor, yo quiero preguntarle esto. Pero hermano, hay personas a veces que te roban el tiempo. Entonces, el tiempo que tú tienes que dedicarlo a otros que en realidad lo necesitan, ellos te lo roban. Pero usted tiene que ser sabio en ese sentido. Porque usted no puede acaparar. Porque el ministerio está para ministrarle a la iglesia. ¿Usted está aquí conmigo? ¿O se fue? Dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso, ser miembro de la iglesia es comprometerse a creer en lo que dice la Biblia. Usted y yo tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, porque los apóstoles creyeron lo que dice la palabra del Señor. Por eso en la iglesia podemos encontrar enseñanza sólida, con el consejo sabio, la corrección sana, basada en la palabra de Dios. Porque la Biblia es el manual del fabricante. La Biblia es el manual del fabricante, porque en el mundo hay muchas voces que parecen correctas. Muchas voces. Sí, hay muchas voces que usted la escucha y dice, wow, qué bien. Pero cuando tú la examinas y la comparas con lo que dice la palabra, tú dices, no, eso no es correcto. Eso no es correcto. Sin embargo, no están a la altura del consejo de Dios que tenemos en las Escrituras, esas cosas que hay en la sociedad de hoy. Por eso hay mucha confusión en nuestra sociedad, pero en la iglesia se proclama la verdad de Cristo. Óigame, oiga lo que dice el apóstol Pablo, lo que Pablo le aconseja a Timoteo y a nosotros también en 1 Timoteo 3, 14 al 15. Oiga lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas, esperando ir pronto a verte. O sea, yo te quiero ir a ver, pero si en dado caso yo me tardo, te escribo que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y oiga como dice Pablo, dice, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, columna y sostén de la verdad. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que la casa de Dios, que la iglesia es la casa del Dios vivo. O sea, que en la iglesia es donde Dios habita, es donde Dios... Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando de ti como persona, de ti como templo del Espíritu Santo, de ti y de mí como el lugar donde Dios mora, donde Dios habita, y Él puede hacer su obra en la tierra a través de nosotros. Gloria al nombre del Señor. O sea, aquí en estos versos, usted y yo podemos ver cuál es nuestra función como iglesia. Podríamos mencionar varias funciones de la iglesia, pero este en particular tiene que ver con que la iglesia debe sostener y transmitir al mundo, óigame bien, la verdad que Dios le ha revelado, la cual está en las Escrituras. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo en el Evangelio. Esa es la verdad que usted y yo tenemos que revelarle al mundo. Cristo en el Evangelio, o Cristo a través del Evangelio. Predicar el Evangelio, pero para que la gente conozca a Cristo. Hermano, ¿usted sabe una cosa que a mí me preocupa? Es que muchos de nosotros no estamos predicando el Evangelio. Y usted y yo no hemos sido llamados a entretener a la gente. Nosotros no hemos sido llamados para que la gente nos aplauda. Nosotros, los predicadores y pastores, no hemos sido llamados para ser, ¿cómo le digo? Payasos de circo. No, usted y yo somos heraldos de Dios. Era como aquellas personas que el rey daba un edicto y ese hombre se paraba y decía, así dice el rey.
Para eso que nosotros estamos, para ser los heraldos de Dios en este tiempo. Ahora, la gente se va a incomodar con lo que Dios dice. Como decía MacArthur, predique la verdad, porque la gente ha vivido mucho tiempo ofendiendo a Dios. Si ellos se ofenden por lo que Dios dice, eso es problema de ellos. Porque usted no se está ofendiendo conmigo, es con Dios, con lo que Dios dice. Y si usted se ofende con Dios, usted está en graves problemas. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Cristo en el Evangelio. Por eso me gusta lo que dice 1 de Timoteo. Oiga lo que dice 1 de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. 2.16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan 1.14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles. Lucas capítulo 2 verso 13 dice que los ángeles, se lo voy a leer, me gusta, se lo voy a leer. Vea, Lucas capítulo 2 verso 13, oiga lo que dice. Lucas capítulo 2 verso 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, contemplado por los ángeles. O sea, los ángeles vieron al Verbo encarnado, vieron a Dios manifestado en carne. Óyeme, dice, proclamado en las naciones, Colosenses capítulo 1, verso 23. Ya estoy aterrizando, ya estoy terminando, no te preocupes, tranquilo. Colosenses 1.23, oiga lo que dice Colosenses. Es que cuando la palabra de Dios te habla es diferente. Colosenses 1.23, oiga lo que dice Colosenses 1.23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito el nombre del Señor. Óigame, y sigue diciendo, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y oiga lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas 24, oiga lo que dice con referente a la ascensión de Cristo. Dice Lucas 24, versículo 51. Me gusta lo que dice Lucas. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos, sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue recibido arriba en el cielo. O sea que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es lo que tenemos que predicar. A un Dios vivo, a un Cristo que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mis amados, ser miembro de una iglesia no es cualquier cosa. Ser miembro de una iglesia es un compromiso con Dios, con su obra, en el lugar donde Dios te ha puesto. Por eso la iglesia tiene una responsabilidad espiritual y social a la vez. Porque a veces todo lo espiritualizamos. Ay, vamos a orar. No, vamos a orar no. Saca la cartera y dale algo. No, vamos a orar. No, llévalo allí, cómprale una comida. Que él tiene hambre. Ese es el evangelio, la práctica. Pero a veces nosotros somos tan espirituales que queremos orar. No, hermana, no, hermana Julie, vamos a orar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ser miembro de una iglesia es importante, es necesario. Porque lamentablemente muchas personas no se han dejado criar por un pastor. No se han dejado criar por una iglesia. No saben, no conocen cuál es la dinámica de una iglesia local. Porque en la iglesia se da una dinámica de relaciones mutuas, hermanos, que nos lleva a nosotros a crecer como miembros del cuerpo de Cristo y a ser de bendición para otros. Pero hay gente que dice, no me gusta no me gusta como pintaron la pared. Yo la quiero de color azul, pero la pintaron crema. Me voy. Hermano, eso es una niñada. Eso es falta de madurez. Bueno, usted sabe, vamos a chocar. Van a haber fricciones. Pero esas fricciones muchas veces Dios lo usa. ¿Sabe para qué? Para pulir mi carácter.
Recuerdo que la hermana, había una hermana ya, bueno, boricua ella. Cuando yo predicaba, decía, mi pastor, venga, pastor, mire este, en amor. Y el pastor necesita consejo. Sí, el pastor necesita consejo, muchas veces. Porque a veces hemos puesto la figura del pastor allá arriba, como que es intocable. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Somos vulnerables, cometemos errores, somos humanos. Claro, todo con el debido respeto. Pero tenemos que entender que tenemos que estar conectados a una comunidad de fe. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. A amarnos como hermanos y a crecer juntos hasta que lleguemos al cielo. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Pero también la iglesia que tú has diseñado en tu palabra. Señor, danos la fuerza. Espíritu Santo, ayúdanos. Y revélanos a Cristo, Señor, para conocerte cada día más, para que podamos parecernos en nuestro carácter como al carácter de Cristo. Bendice cada vida que ha escuchado tu palabra, Señor, y que podamos permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Con un aplauso despedimos la transmisión. Recuerda que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street. Si estás descarriado, si no tienes iglesia, si no te estás congregando, si necesitas buscar de Dios, Dios está levantando un lugar donde se expone la palabra de Dios lo más claro y honesto conforme a lo que dice la Biblia. Así que esperamos que tú un día puedas visitarlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y con un aplauso despedimos la transmisión.